Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Nuevamente estamos en sus hogares con el programa Un Encuentro con Jesús. Y que esta noche usted, amigo que por primera vez nos está mirando por este canal de YouTube, pueda tener un encuentro con Jesús. Sería maravilloso empezar el año realmente de la mano del Señor. Qué bueno la decisión que usted tomaría en esta noche, ¿no? Porque es algo importante para la eternidad. Agradecemos a Dios, hermanos, porque este es el segundo programa que estamos haciendo en este año 2025, donde vamos a hacer muchos cambios. Hemos estado proyectando algunos otros sectores para que podamos realmente hacer el programa de bendición, que el programa sea de bendición para las vidas, que no sea un programa monótono, un programa más de los que por ahí usted puede encontrar en la red. Queremos nosotros darnos el tiempo, ¿no? Como para preparar temas de real importancia para la familia cristiana, temas para el cristiano, ¿no? Cómo es su andar, cómo es su carácter, cuáles son la manera de conducirnos como embajadores de Cristo, ¿no? Saber quiénes somos en Cristo Jesús, quién es Dios, quién es Jesús. Todo esto que habla de la doctrina, hermanos, y mucho más de la doctrina. Nuestro objetivo es conocer a Jesús, conocerlo a Él. Esto es lo más importante. Podemos saber muchas cosas, estudiar en un prestigioso instituto bíblico, conocernos la Biblia de tapa a tapa, pero si no lo conocemos al Señor, si no tenemos una intimidad con Él en cada día de nuestro diario vivir, entonces vamos a ser solamente personas que vamos a acumular conocimiento, vamos a conocer la historia de la iglesia, la historia del Antiguo Testamento, pero nada más que eso. Y esto no es nuestro objetivo. Agradecemos a Dios por nuestros suscriptores, por aquellos que año tras año nos han acompañado en este caminar, en este viaje a través de la Biblia. A los nuevos que por primera vez están viendo este programa, Un Encuentro con Jesús, y los demás programas que también realizamos en la semana, les damos la bienvenida que usted pueda encontrar ese camino, esa verdad y esa vida. Y solamente se logra a través de Jesucristo. En esta tarde, en esta noche, en este día, donde quiera que en el horario de su país está usted mirando, vamos a tratar temas realmente que nos tiene que interesar a nosotros como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Y hay una palabra que me llamó la atención, y usted capaz que lo ha escuchado, está en Hechos, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Qué tremendo, hermanos, esto, ¿no? Y cuando él tuvo encuentro con el Señor, escuchó una frase que quizás nosotros quisiéramos saber por qué le dijo el Señor esta frase, ¿no? Y la frase es: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Y el versículo completo dice, ¿no? De este capítulo 26, verso 14, dice: y cuando caí al suelo oí una voz que me decía, esto contando, ¿no? Haciendo referencia a lo que le pasó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a ver el contexto, ¿no? Histórico y cultural por la cual estaba viviendo el apóstol Pablo en aquella ocasión. Un momento muy especial, muy significativo en su vida que cambió totalmente su vida. Dio un giro de 180 grados su vida de Pablo. No fue más aquel Pablo, aquel Saulo de Tarso, ¿no? Perseguidor de la iglesia del Señor, y que realmente lo hacía, pero él lo hacía porque pensaba que lo estaba haciendo bien. Y este pasaje, hermanos, nos sitúa en el contexto de la conversión del apóstol Pablo, del encuentro que Pablo tuvo con el Señor, que Saulo de Tarso tuvo con el Señor, quien estaba, como les decía, ¿no? Persiguiendo a los cristianos antes de este encuentro con Jesús. En ese momento Jesús le habla a Pablo, seguramente que él solamente escuchó la voz, nadie más, le habla directamente. Y la frase esta, ¿no? Que acabamos de leer, dar coces contra el aguijón. Esta es la palabra que queremos saber el significado, por qué el Señor le dijo de esta manera. Porque esto es una metáfora, ¿no? Y que se utiliza para ilustrar la resistencia y la lucha de Pablo contra la voluntad de Dios, ¿no? Y la explicación teológica que nos da la Biblia, el dar coces contra el aguijón, se refiere a la idea de que es inútil, por decirlo así, y doloroso resistir a la dirección de Dios. ¿Cuándo vamos a entender esto, verdad? Hasta nosotros que ya somos creyentes de años, a veces nos resistimos, a veces nos ponemos ahí tercos, duros de cerviz, como le decía el Señor a su pueblo, ¿no? Y era necesario, ¿no? Este elemento en la época donde los agricultores no tenían animales, y el aguijón era un objeto punzante, una vara que en uno de los extremos tenía algo punzante. Podía ser de la misma madera o colocar un metal punzante, ¿no? Entonces esto era para guiar a los animales, ¿no? Cuando querían desviar un poquito del camino, y ahí le daban el pinchazo, ¿no? Para que puedan enderezarse y hacer realmente guiarlos de una manera correcta. Y dar coces, vimos ya que el aguijón era ¿no? Y dar coces implica que el animal está tratando de liberarse de la guía. Como que el animal no quiere irse por un camino distinto al que se le marca, ¿no? El que tiene que hacer los surcos, ¿no es cierto? Pero al hacerlo, el animal se lastima a sí mismo. Esto deben saber las personas que tienen ganado, ¿no? Que los que hacen sembradíos. Claro que ahora ya es moderno todo, ¿no? Son maquinarias las cuales hacen todo tipo de sembrado, al recoger también la cosecha. Ya estamos modernizados realmente en estos tiempos, pero en aquel tiempo se utilizaba estos bueyes. Y era necesario utilizar la vara, ¿no? Esa vara punzante para corregir, ese aguijón, para corregir la dirección del animal que estaba haciendo el trabajo, ¿verdad? Y cuando el animal quería librarse de esto, se lastimaba a sí mismo. Y esta es la metáfora, ¿no? Que la Biblia nos dice que al resistir a la voluntad de Dios, cuando Dios nos quiere corregir, uno se causa más daño a sí mismo, ¿no? Cuando eres hijo de Dios, de igual manera tienes que ser corregido constantemente por su palabra. Y si no lo haces, entonces tú solamente te haces daño a sí mismo. Esto es lo que estaba pasando con Pablo. Ahora, esta interpretación simbólica, podemos decir que
es la lucha interna que muchos de nosotros hemos enfrentado, cuando hemos sentido la llamada de Dios, cuando el Señor vino a tu puerta y golpeó tu corazón para que lo invites a que entre a tu vida. Esto nos pasó, ¿no? La resistencia. ¿Cuántas veces, no? No, yo no me meto con esos locos, o por ahí decir, no, yo todavía soy un pecador, yo todavía tengo que cambiar para que el Señor para que pueda llegar a la iglesia, digo, a la congregación, o sea, todo tipo de pretextos, ¿no? Para no llegar realmente a ese encuentro con Jesús. Ahora, y esta resistencia a esa llamada del Señor que siempre nos da en cada momento, puede llevar a un sufrimiento innecesario. Este es el problema. ¿Para qué sufrir, tener problemas, si acá tenemos uno que nos va a ayudar a superar esos problemas, a fortalecernos en tiempo de angustia? Pero me parece que el ser humano el ser humano es de rigor, es una persona de rigor. Eso lo dice la Biblia, que el ser humano cuando nace su tendencia es hacia lo malo, siempre. No hay una escuela para ser malo, es una naturaleza, ¿verdad? Entonces, Pablo en este caso, su resistencia a la fe cristiana, ¿no?, lo llevó a una vida de persecución, conflictos, hasta que finalmente se rindió a la voluntad de Dios. Se rindió el apóstol Pablo. Y realmente la palabra tiene poder, hermanos. Tiene poder. Y cuando Dios elige a alguien, no hay corazón, no hay voluntad que se resista a la palabra de Dios. Porque le llega el tiempo. No sé en qué tiempo te llegó a vos, hermano. No sé, pero llegaste a ese tiempo donde tuviste que decir, sí, ya no puedo más, sufro demasiado, y necesariamente, ¿no? Y tuviste que entregar tu vida a Cristo. Los conceptos, ¿no? Ejemplos, que la Biblia nos muestra, ejemplos concretos que la Biblia nos muestra. Uno, a la resistencia a la llamada de Dios. Muchas personas, ¿no?, han sentido el llamado a servir al ministerio o a hacer cambios en sus vidas, pero pueden a veces resistirse por miedo o por dudas también, ¿no? Porque eso está en el ser humano también, ¿no? Lo que puede llevar a un sufrimiento emocional o espiritual, como cuando uno quiere lanzarse a la pileta y no sabe qué hacer, ¿no? Duda que ahí tiene una persona que lo va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces esto es lo que pasa muchas veces. Y la otra particularidad que tiene esto es la consecuencia de la desobediencia, porque ese llamado, al ser rechazado, se convierte en una desobediencia, ¿no es cierto? En la vida de los creyentes, hay veces Dios nos da una dirección en situaciones difíciles, ¿no? Y a veces ignoramos esto. ¿Y qué pasa con todo esto? Nos acarreamos problemas, ¿no? Y hubiéramos evitado esto si hubiéramos escuchado la voluntad de Dios. Porque Él siempre nos conduce y Él sabe por qué camino debemos andar. Pero el problema es ese, ¿no? Que a veces la palabra de Dios dice, no seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que necesitan de un freno, ¿no?, para poderlos guiar. Y el ser humano es así. Lamentablemente, aún hasta los cristianos somos así. ¿Cuántos años caminamos en el Señor y no dimos frutos? Esos frutos de crecimiento espiritual, esos frutos que agradan a Dios, sino que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Y bien el apóstol Pedro, ¿no?, dijo a los discípulos, ustedes ya tenían que haber sido maestros.
pero aún siguen todavía con la leche espiritual. Es un reclamo total, ¿no? Y es una gran realidad, hermanos. Por eso esta cosa de, como dice, de dar dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le estaba diciendo a Pablo, Pablo, todo lo que estás haciendo, te estás haciendo daño a ti mismo. Vos te haces daño, no yo. Puedes evitar que esto pase. ¿Y cómo puedes evitar? Entregando tu vida en mis manos, haciendo la voluntad que yo quiero que hagas. Y después le dio como yo le digo, ¿no? Una sentencia. Le enseñaré cuánto le es sufrir por la causa, por mi causa. Porque Pablo, vemos después de que se entregó su vida al Señor, fue tremendo, ¿no? Hay testimonio de que él cuenta en uno de los libros en la Biblia donde sufrió azotes, encarcelamientos por varias veces, enfermedades, naufragios y de todo. Sufrió, hermanos queridos. Podía evitarse esto, ¿no? Después, porque yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Pero el problema es aceptar la voluntad de Él, que Él nos guíe. No necesitar de este aguijón, ¿no? Para que seamos corregidos. Y esto es algo que yo creo que el Espíritu Santo nos va a llegar a entender, ¿no? Nos vas a llegar a entender para que podamos tener una vida realmente. Yo sé que van a haber problemas, dificultades, pero no sufrir por causa de la desobediencia, por causa de ser guiados por el Señor, ¿no? Porque en el mundo, como dijo el Señor, tendremos aflicciones. Y tenemos que confiar en Él porque Él venció al mundo. Así que, hermano querido, esto de dar cosas contra el aguijón, yo creo que se entendió perfectamente, ¿no? Yo creo que me dejé explicar. Que es metafóricamente, ¿no? La idea inútil y dolorosa de resistir a la dirección de Dios, ¿no? Ese aguijón que es la varita que Dios nos va pinchando cada rato cuando estamos haciendo las cosas mal. Y a veces no nos gusta, pero nosotros dale, que queremos sacar esa varita. Así que, hermanos queridos, seamos obedientes al Señor, hagamos como hizo Pablo, entregó su vida a Cristo, fue realmente, después de ser perseguidor, después de haber estado en el, ¿cómo se llama? Asistiendo, ¿no? a la muerte de Esteban. Y él sabía lo que estaba haciendo. Pero realmente el Señor es bueno. Y lo corrigió, Él entregó su vida y tuvo que sufrir por la causa del Señor. Y esto dio lugar a que nosotros podamos escuchar, podamos leer sus libros ahí en el Nuevo Testamento, de todo lo que hizo el Señor a través de esta vida. Así que, hermanos queridos, no nos hagamos daño, no demos cosas contra el aguijón, contra la corrección de Dios. Seamos obedientes, ¿no? A veces los niños necesitan un poco de vara, ¿no? Corrige al niño, dice, ¿no? Con vara. A veces porque son desobedientes y hay que darles en la colita, ¿no? Para que pueda entender. Así somos nosotros. Pero cuando vamos madurando, vamos entendiendo y vamos dándonos cuenta que es mejor obedecer que tener problemas, ¿no? Que tener dolores. Nos podríamos evitar muchos dolores si obedeciéramos a Dios, si obedeciéramos la vara de corrección de Dios. Porque dice que el padre que ama a su hijo disciplina. Vamos a
hacer una breve pausa, hermanos queridos, con un video que preparé para ustedes, para que usted lo pueda escuchar. El tema es Dicen, es de Yelitza Citron. Es un tema muy movidito, muy movido. Mientras escucha este tema, usted puede seguir meditando en esto, ¿no? Y decir, ¿todavía soy rebelde? ¿Todavía soy desobediente? ¿Todavía necesito de la vara, del aguijoncito ese, no? Usted sabe, yo conozco mi vida, usted sabe también su vida. Escuchamos entonces este tema musical de Yelitza Citron, no quiero olvidarme del nombre. El tema dice, vamos ya. Y dicen que eres grandioso, que eres maravilloso, que no hay otro como tú. Y dicen que cambias al mundo, que transformas todo en segundos, que no hay imposibles para ti. Oh, oh, oh. Pero mis ojos lo han visto. Oh, oh, oh. No son historias de ayer y no hay duda de tu grandeza. Yo nunca dudaré de tu poder. Te he probado y sé que eres fiel. Y aquí me encuentro en tu presencia. Todo lo bueno viene de ti. Te seguiré yo hasta el fin. Oh, oh, Tú eres tan asombroso, tan invencible y glorioso. Me rendiré a tu poder, pero mis ojos lo han visto. No son historias del ayer y no hay duda de tu grandeza. Yo nunca dudaré de tu poder. Te he probado y sé que eres fiel. Y aquí me encuentro en tu presencia. Todo lo bueno viene de ti. Te seguiré yo hasta el fin. Oh. He visto murallas caerse, he visto cadenas romperse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder, tu poder. He visto montañas moverse, he visto tu fuego encenderse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder, tu poder. He visto murallas caerse, he visto cadenas romperse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder, tu poder. He visto montañas moverse, he visto tu fuego encenderse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder. Y no hay duda de tu grandeza. Nunca dudaré de tu poder. Y aquí me encuentro en tu presencia. Todo lo bueno viene de ti. Te seguiré yo hasta el fin. Oh, oh, He visto murallas caerse, he visto cadenas romperse. No hay nada que pueda igualar. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado este tema de Yelitza Citron, Dicen. Lindo tema, ¿no? ¿Le gustó? A mí me gustó este tema, la verdad. Cada tema tiene una letra profunda. Si usted lo escucha detenidamente la letra, como tendríamos que hacer, ¿no? Usted va a recibir un mensaje de parte de Dios. Porque hay letras muy bonitas, unas letras excelentes, que habla de la grandeza de Dios, que habla
de lo que Dios dice de nosotros, del poder de Dios. Todo esto que si escucharíamos, ¿no? Si no solamente escucharíamos la melodía, la música, que es muy pegadiza, a veces nos vamos por otro lado, ¿no? En vez de escuchar la letra. Vamos ahora a presentar a nuestro pastor amigo, el pastor Sinali, que nos envía siempre mensajes, reflexiones cortitas para nuestro diario vivir. Y en cada mensaje de 3-4 minutitos realmente nos da un mensaje muy profundo, muy profundo. Y así que vamos ya a esta reflexión que nos envía el pastor Sinali, hablando acerca de que Dios nos hizo familia. Él creó a la familia, ¿no? Esto es importante que sepamos. Vamos ya a esta meditación que nos envió el pastor Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Dios nos salvó para amarnos y hacernos parte de su familia. Fuimos hechos para integrar la familia de Dios. La Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: ya no son ustedes extraños ni extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. La Biblia enseña que la iglesia es una familia. No dice que la iglesia es como una familia, dice que la iglesia es una familia. Es una familia espiritual. De hecho, la familia espiritual va a durar más que la familia física. La iglesia de Dios continuará por siempre. Y la Biblia enseña también que Dios espera que usted sea parte de esa familia. Dios tiene una familia y nos creó para formar parte de ella. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios se convierte en nuestro Padre y nosotros en sus hijos, los demás creyentes en nuestros hermanos y la iglesia en nuestra familia espiritual. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice: su plan inmutable, es decir, el plan de Dios, siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Esto siempre ha sido de su agrado. Es entonces voluntad de Dios que usted y yo pertenezcamos a la familia de Dios. No es una opción. La vida cristiana es mucho más que un simple creer. También involucra pertenecer. Cada cristiano necesita una familia iglesia. Un cristiano sin una familia iglesia es como un huérfano. La Biblia dice que no solo pertenecemos a Dios, sino que pertenecemos también a todos los demás cristianos de la familia. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice que Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo para poder pertenecer a la propia familia de Dios. Nuestro Padre Celestial no nos hizo para que anduviéramos solos por la vida. El propósito era que perteneciéramos a la familia espiritual, es decir, a la iglesia. Dios espera que la familia esté siempre unida. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, no un negocio. Es un organismo, no una organización. Es una familia, no una institución. Por lo tanto, debemos edificarla sobre la base de relaciones y no en función de reglas, regulaciones y ritos. Nos necesitamos. Usted necesita a todos los demás cristianos y necesita el apoyo de los cristianos de la iglesia, su familia. La vida cristiana es imposible sin el vínculo con otros cristianos. Dios espera que usted ame a su familia. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Usted no puede decir: a mí me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia. Es como si alguien le dijera: me gusta usted, pero no puedo soportar su cuerpo. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. Decir que no necesita una iglesia es como si le dijera a Dios: me gustas, pero no soporto tu esposa. Él se ofendería. Dios espera que seas responsable con tu familia. En la familia de Dios hay responsabilidades familiares.
Hay más de 50 mandamientos en la Biblia que no se pueden obedecer si no está vinculado a la familia de la iglesia local. La Biblia dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Note la expresión practiquen el amor fraternal. La iglesia local es el laboratorio donde se aprende el amor verdadero. Allí es donde debemos practicar. Es el laboratorio para aprender a amar en serio. Hay una palabra que resume esto. La palabra para aprender a amar a otros creyentes es comunión o compañerismo. La palabra para comunión en la Biblia es koinonía. Literalmente significa estar tan comprometidos con los demás como lo estamos con Jesucristo. La comunión auténtica implica asumir el mismo grado de compromiso con los demás como el que tenemos con Jesús. Este es el segundo propósito de nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a amar a los otros miembros de su familia porque va a pasar a la eternidad con ellos. Si no aprendes a amarlos aquí, no alcanzarás uno de los propósitos por lo cual Dios te creó. Más de 58 veces en el Nuevo Testamento se usa la frase unos a otros. Ámense unos a otros, cuídense unos a otros, oren unos por otros, salúdense unos a otros, ayúdense unos a otros, sírvanse unos a otros. Estas son nuestras responsabilidades familiares. Dios quiere que usted y yo pertenezcamos a la familia de la iglesia. Qué hermosa esta reflexión, hermanos. Cuánto de verdad tiene, pero qué poco se ve esto en la iglesia, ¿no? En la congregación, ¿verdad? Ya que en la congregación vemos grupos por acá, por allá, y tenemos que ser una familia. Una familia se cuida, una familia se provee, una familia se duele. Entonces, ¿cómo hemos entendido de familia nosotros? Esto es lo que está pasando hoy en día, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones. Porque estamos sacando el propósito vital. El Señor mismo lo dijo en su palabra, ¿no? En esto lo conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Somos una familia, ¿verdad? Cuando algo pasa, un problema, una necesidad, ahí estamos todos. A veces yo agradezco a Dios, hermanos, por mi familia. Yo tengo 7 hijos y varios nietos. Todos son unidos. Alguien sufre algún problema, alguna dificultad, ahí están todos. Qué bueno que es esto. La verdad, a veces cuando escucho esta reflexión que me envió el pastor Sinali, me doy cuenta y digo, gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque somos una familia unida. Y esto es lo que quiere el Señor cuando nos reunimos, cuando hay koinonía, cuando vamos al templo, al auditorio, donde fuere, donde nos reunimos. La iglesia tiene que ser una familia. Qué bueno. La verdad, hermanos queridos, y hablando de esto, ¿no? El hecho de que en la eternidad compartiremos con todos aquellos que nos guste. ¿Cierto? No habrá que a mí no me... Porque aún dentro de la congregación hay diferencias, hay acepciones de personas, hay grupos, como le decía, ¿no? Que se reúnen más cotidianamente, comparten cenas, comidas, en casa, algunos viajes, y hay otros que no lo hacen, están ahí como que nadie les da un poco de atención. Esto pasa hoy en día. Y esto, hermanos, realmente va a ser algo trágico porque un día tenemos que estar ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y ahí está el texto en la pantalla, perdón. Hoy, el tema de hoy, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Hermanos, en nuestras sociedades existen cortes supremas, ¿no? Que se deben encargar de hacer cumplir la ley. En cada sociedad, ¿no?
Y cuando comparecemos ante un tribunal, nos presentamos delante de un juez. Todos aquellos que comparecen ante el tribunal por alguna situación se presentan delante de un juez humano, ¿no? Que decide cuál será el veredicto final sobre lo que se está juzgando. Pero hoy en día la justicia, usted sabe, ¿no? En el mundo entero la justicia realmente da mucho que desear. Por eso hay tantas marchas, tantos reclamos, queremos justicia, que se haga justicia. Y la justicia de los hombres, ¿no? Yo a veces hago eco de esta palabra que la Biblia dice que es como trapo de inmundicia. No es como la justicia de Dios, como una plomada del albañil derecha, ¿no es cierto? No se parcializa hacia nadie. Y cuando estemos, y esto me preocupó, me llamó la atención este tema, hermanos, de la justicia, de estas marchas que día a día vemos en la televisión, en nuestros países, reclamando justicia porque nadie hace nada ante situaciones aberrantes, violaciones, muertes, suicidios, de todo lo que está pasando. Nadie, no sé, nadie pone fin a esto. Y esto me llamó la atención, y cuando yo leí este texto que le voy a leer ahora, está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia en Corinto, el capítulo 5, verso 10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y también la Biblia dice en Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, tenemos que comparecer ante el tribunal, ¿no? Un día Jesús, el juez de los jueces, nos juzgará de manera individual a cada uno, no grupal, individual. Por eso la salvación es individual y personal. El encuentro con Jesús es personal, individual. Entonces, Él nos va a juzgar. Ahora, si somos creyentes, seremos juzgados como parte de su iglesia, ¿no? ¿Y cómo va a ser juzgado? ¿Qué parámetros van a ver? Por nuestras obras y nuestros frutos. Seremos juzgados, como dice la palabra acá, ¿no? Recibirá lo bueno, recibirá lo que merezca por lo bueno y lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Esto estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. ¿En qué momento seremos juzgados? A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuándo va a ser esto? Estamos esperando esto, ¿no es cierto? Y no solamente juzgados, sino evaluados por Él. Ahora, la otra pregunta que surge es si podemos esperar recompensas por los frutos de nuestra vida en esta tierra. ¿Será por esto también? ¿No? Y cuando nos preguntamos, ¿cuándo va a suceder esto? La Biblia nos contesta, y la Biblia es realmente la palabra de Dios, la cual nos muestra con claridad lo que va a acontecer. En esta carta que acabo de leer, este versículo 10, pero el capítulo 5, del 1 al 10, ¿no? Le invito a que usted pueda también leer estos versículos que son tan importantes, hermanos, porque acá vamos a saber cuándo sucede esto del tribunal de Cristo, ¿no? Y en estos versículos del 1 al 10 de este capítulo 5, vamos a ver 3 frases o etapas de nuestra existencia como pueblo redimido de Dios. 3 etapas por las cuales tenemos que pasar, ¿no? La primera etapa es nuestra realidad, o sea, es esta tienda terrenal, este cuerpo, ¿no? Esta es la primera etapa, ¿no? Y se refiere a estar en este cuerpo en el que experimentamos la justificación, primero, y la santificación, ¿no?
Porque el día que entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos justificó, nos santificó, nos selló con su Santo Espíritu para que andemos en santidad y todo esto. Y algún día este envase, este cuerpo, esta tienda, como dice acá la palabra de Dios, será destruida y habitaremos en la presencia del Señor. Esto dice el verso 1, ¿no es cierto? Pues sabemos, dice el verso 1 del capítulo 5, que cuando se desarme esta carpa terrenal, hablando en este cuerpo, en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. El versículo 1, hermanos, es algo increíble lo que muestra el Señor. La segunda etapa es la etapa como que está también en el versículo 1, ¿no? La etapa intermedia, el estado intermedio. Es un periodo en el que, para usar la analogía que utilizó el apóstol Pablo, dice, estamos esperando ser revestidos al tener nuevos cuerpos resucitados y perfectos. El verso 2 lo dice eso. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual, por supuesto, se enferma, se debilita, se desgasta, y anhelamos, dice, anhelamos. ¿Quién no anhela esto, no? Anhelamos ponernos en nuestro cuerpo celestial. Queremos ese cuerpo celestial como el del Señor, glorificado, como si fuera ropa nueva. Ah, qué hermoso, hermanos, cuando vistamos de lo glorioso y de lo celestial, una ropa nueva. Qué hermosura. Veo que cuando uno a veces estrena ropa y que le queda bien, que se siente realmente satisfecho, ¿no? Dice, me compré una camisa, me compré un saco, una corbata, y me siento bien. Me siento bien presentable, qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Y también esto va a pasar, hermano. Cuando seamos revestidos, ¿no? Como dice acá, revestidos como si fuera con ropa celestial, ¿no? Ahí está. O sea, resucitados y perfectos. Cuando resucitemos, hermanos, vamos a tener ese cuerpo glorificado como el del Señor y ser perfectos, como cuando nos creó el Señor, ¿verdad? Y dice ser revestidos en Cristo, o sea, entrar en el estado glorificado. Qué hermosura, hermano. Y esto del estado glorificado marca, hermanos, el inicio de la tercera etapa de la cual está hablando estos versículos del 1 al 10. Acerca del tribunal de Cristo, ¿no? Pablo, hermanos, conecta este momento, que lo que estamos leyendo, de ser revestidos con el momento en que todos seremos juzgados, tanto los santos, como también va a haber el juicio del gran trono blanco, ¿no? Donde estarán los que no creyeron en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, el verso 10 es muy claro cuando dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿qué se va a juzgar en este tribunal de Cristo? ¿Sobre qué bases vamos a ser juzgados? Y esto tenemos que saber, hermanos, porque en cualquier momento podemos partir, ¿no? A la presencia del Señor, al tribunal, al momento donde vamos a ser juzgados, ¿no es cierto? Podemos partir y encontrarnos directamente con el Señor para que podamos ser juzgados, ¿no es cierto? ¿Sobre qué base se va a juzgar? El tribunal de Cristo, hermanos, para los creyentes que somos nosotros, va a haber una evaluación final, ¿no? De todos los redimidos, en los que recibiremos recompensas como fruto, ¿no? De gracia de nuestro servicio a Dios. O sea, de regalo, porque nada merecemos nosotros. Solamente es por gracia, ¿no es cierto? En otras cartas, Pablo provee otra descripción, ¿no? También de este mismo evento.
¿no? En Tesalónica también, la primera carta de los tesalonicenses. Dice, hay algo que habla acerca de las obras, ¿no? Las obras, la edificación, el cimiento, ¿no? La roca fundamental es Jesucristo, el cimiento, la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y cómo edificamos son nuestras obras, ¿no? Nuestros frutos también, cómo edificamos. Y dice, ¿no es cierto?, en una de las cartas, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, o sea, sobre Cristo Jesús, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿Y dónde está esto, hermanos? Está en 1 Corintios. Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Ahí está. Vamos a ir a la nueva traducción viviente. Dice, amados, del 8 al 15, vamos a leer. Esto está haciendo alusión a la siembra, ¿no? A los agricultores, a los que manejan semillas, cosechas, todo esto. Dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, para el fruto, ¿verdad? Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Ahí está, ¿no? El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas, o sea, raspando, ¿no? Yo hago alusión a esto cuando uno daba el examen final. Decía, no, tengo que sacar, nadie quería sacar 10, ¿no? Decía, no creo. Pero yo con un 4 me conformo, aunque raspando. De esta manera habla, ¿no? De esta forma metafórica habla el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y hay veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Que esto, hermanos, de estos versos, unos versos más adelante, el apóstol confirma de nuevo que estas recompensas van a suceder en la segunda venida de Cristo, ¿no? Segunda venida de Cristo. Y esto lo dice en el verso 4. Dice, cuando uno de ustedes dice, estamos capítulo 4, verso 4, capítulo 4. Ahí está. Verso 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros. O sea, el hecho de por qué trabajamos en la iglesia, en la congregación, en las áreas de trabajo, en los eventos. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que nos motivó?
que ser vistos, que nos honren, que realmente saquemos provecho de toda la labor que estamos haciendo. ¿Cuál ha sido ese interés? ¿O era por amor al Señor, como dice, no? Todas las cosas hacedlo como para el Señor. Entonces acá va a pasar esto, ¿no? Que Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Mire usted, hermano querido. Así que prestemos atención a esto, ¿no? Lo que estamos haciendo que no sea realmente para ser vistos, para competir, por solamente ser, que nos vean, que sepan que hacemos cosas grandes, ¿no? Y dice ahí, entonces Dios les dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Mire usted, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y es algo realmente cierto, porque dice que, porque Él conoce nuestro corazón, nuestra mente. Cuando uno está haciendo algo, algún trabajo para el Señor nos conoce. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Porque Él dice que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces no hay manera de ocultar, ¿no? Por eso estos pasajes que hemos leído nos van a dar una descripción completa sobre lo que va a suceder en el tribunal de Cristo, ¿no? Y sobre cuándo va a suceder, ¿no? Y este texto nos muestra, hermanos, que por ahora estamos viviendo vidas realmente que acumulan obras. Este es el gran problema, hermanos, de la iglesia de hoy en día, ¿no? Estamos acumulando obras que solo tienen valor terrenal y temporal, ¿no? Este es el problema. No estamos buscando los frutos, ¿no? Eso que va a permanecer. El Señor dijo muy claramente, haced tesoros en el cielo, donde no pasa nada, ¿no? No se hagáis tesoros en la tierra que van a perecer. Entonces, fijémonos cómo estamos sobre edificando, ¿no? Que sea con piedras preciosas, con oro, con plata, pero que no sea con madera, porque nuestras obras van a ser probadas, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, a veces uno no logra entender y piensa que la vida como creyente, ¿no? Es actividad, mientras más actividad, mientras más concurro a la iglesia todos los días sin faltar un solo día. Esto no es así. Porque ya hemos dicho, ¿no?, la diferencia. Nosotros somos la iglesia. El lugar donde nos congregamos es un templo, puede ser un auditorio, puede ser una casa de un hermano, de la iglesia, ¿no?, que forma parte de la iglesia, pero esto es lo que tenemos que entender. Lo que hacemos, tenemos que hacerlo para el Señor. Vamos a hacer una pausa musical, ¿sí?, para poder continuar una segunda parte de este tema. No se separe de la pantalla porque vamos a ver también por qué motivos hacemos todo esto. ¿Cuál es el motivo principal, ¿no?, cuando estemos en el tribunal de Cristo? Escuchemos un tema musical. Este tema lo interpreta el hermano Jesús Adrián Romero. El tema es Buscando Refugio. Otro tema muy hermoso. Este cantante, hermanos, tiene letras realmente muy significativas, letras muy poderosas, letras que realmente ahora muchos no lo quieren escuchar por ciertas cosas que hoy en día la verdad que esto de la chismografía es grave, ¿no? Hay canales cristianos que escuchamos que están más preocupados en lo que está haciendo el otro, que no es cristiano, que es ecuménico, que, hermanos queridos, Dios no nos ha llamado a ese trabajo, nos ha llamado a difundir la palabra, la gran comisión. Esto es importante en nuestra vida, hermanos. Y este tema dice Buscando Refugio, ¿sí? Y después pasamos a la segunda parte de este tema del tribunal de Cristo, que realmente es preocupante. Usted tiene que preocuparse, porque la muerte en cualquier momento viene.
No interesa la edad, si es niño, adolescente, joven, adulto, no. Así que debemos estar preparados. Debemos estar velando como esas 5 vírgenes sensatas, ¿verdad? Porque en cuanto muramos, vamos a ir directamente a encontrarnos con el Señor. Vamos a abrir nuestros ojos y ahí, enfrente nuestro al Señor. Eso lo creo yo personalmente. Vamos a escuchar el tema musical. Buscando salida, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable, te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino,
las heridas que el camino me causó y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies. Que por mí sufrió. Qué hermosa canción, hermanos queridos, la cual nos ha brindado el cantante Jesús Adrián Romero. Uno de estos temas, la verdad, la letra es del tema que estuvimos hablando, ¿verdad? Iremos a ese refugio, a ese lugar de descanso, a ese lugar donde el Señor pueda prepararnos una morada, donde a través de esa cruz tenemos amplia entrada en aquel lugar. Qué hermosa, la verdad. Y algo que es una bendición, ¿no? Las cosas que hemos recibido es realmente bendiciones tremendas como talentos, dones, recursos, etcétera y etcétera. Las cosas que hemos recibido de parte del Señor en cuanto aceptamos como nuestro Señor y Salvador, cuando somos hijos de Dios, ¿no? Pero recibiendo todo esto, tenemos también, hermanos, mayor responsabilidad. Al que se le da más, se le exige más, ¿no? Esto es algo que va a funcionar de esta manera, hermano. Mayor responsabilidad tenemos de usar las bendiciones para la gloria de Dios. Porque a veces Dios le da talentos, dones, recursos y por la desidia, ¿no?, de no hacer nada, por la falta de actividad, no lo hace. Quiere ser una oveja más. También nos muestra que para que los que hemos sido redimidos, hermanos, este tema del tribunal del Cristo, no va a ser un juicio para evaluar nuestra salvación, porque ya tenemos nosotros escritos nuestro nombre en el libro de la vida. No es para esto, sino nuestras obras, como dice la palabra, ¿no? Van a evaluar nuestras obras, de qué eran nuestras obras. Y ahí nos dice Pablo, ¿no? Si fuera de hojas, de madera, el fuego lo va a quemar. Pero seguramente va a pasar raspando, ¿no? Porque la salvación no va a ser tocada. No se va a evaluar por nuestra salvación. Ahora, muchas de ellas, nuestras obras, habrán sido efectuadas para el reino, ¿no? Y habrán tenido su origen en la motivación que el Espíritu Santo nos dio para poder hacer, ¿no?, estas obras para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a otro momento importante de esta del tribunal de Cristo. Y esto es el grado de recompensa, ¿no? Porque va a haber recompensas, ¿no? Los
dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo y recibirá. Ya vimos, ¿no? Ya nosotros conocemos la palabra de Dios, ya leímos en las cartas a las iglesias, en el Apocalipsis, ¿no? Sus promesas y las coronas, las recompensas, todo esto que habla estas cartas, ¿verdad? Entonces habrá diferentes grados de recompensa. Esto es real, como dice la palabra, como hemos leído, ¿no? Entre más revelación de la verdad recibimos, más conocemos la palabra, leemos, nos capacitamos en todo esto, mayor es nuestra responsabilidad delante de Dios cuando rindamos cuenta, ¿no? Esto es una realidad, hermanos. Santiago, capítulo 3, verso 1, nos dice, hasta Santiago, porque es algo que nosotros no podemos ignorar esto, hermano, porque a veces pensamos que no nos va a pedir cuentas del Señor por todo lo que hicimos. No, esto es importante porque va a haber recompensas, ¿no? Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Al que sabe más, se le demandará más, ¿no? ¿Verdad? Recibiremos mayor condenación. O sea, entre más bendición hemos recibido, hermanos, talentos, dones, recursos y todo lo demás que hemos recibido, mayor responsabilidad tenemos, hermanos, en este tiempo de usar esas bendiciones para la gloria de Dios. La palabra de Dios lo dice muy claramente en Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Habla del siervo infiel, ¿no? La parábola de este siervo infiel. Dice, aquel siervo que conociendo, mire usted lo que dice, conociendo, verso 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado pero poco. ¿No? O sea, vemos que hay grados, ¿no? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué tal? Alguno dirá, pero entonces yo no hago nada más. No. Mientras más me capacito, más conozco la palabra, más Dios me ha dado talentos y quiero... No, mejor no, porque se me va a demandar mucho más. No hay justificativo. Podemos hacerlo. En el capítulo 19 del mismo Evangelio de Lucas, mire lo que dice. Acerca del 11 al 27, este capítulo habla acerca de la parábola de las 10 minas, ¿no? De las 10 minas, dice que un hombre noble llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, ¿no? Y empezó a darles cada uno, y cuando vino, todos trabajaron, todos hacían, lo multiplicaron, pero hubo uno que dijo, Señor, acá está tu mina, la cual he tenido guardada por un pañuelo, en un pañuelo, el verso 20, porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, ¿no?, al siervo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y todo esto que obró mal, o sea, lo que Dios, yendo a nuestra vida espiritual, ¿no? Todas las cosas que Dios nos dio, tenemos que multiplicarlas, ¿no?
a usted le dio el talento de la música, ¿no? Multiplícalas, multiplícalas. Hermosélas. No lo quede con eso solamente. Hay personas que antes cantaban muy bien, ¿no? Le cantaban al Señor, ahora no. Parece que se cansaron, dijeron no. Por eso yo siempre digo, no hay edad para cantarle al Señor, para alabarle al Señor. Mire usted, en el caso mío, yo tengo 70 años. Estoy en el grupo de alabanza de mi iglesia, de la congregación, ¿no? Y me gusta cantarle al Señor, porque me dio ese talento, ¿no? De la música, del oído. Entonces, este es lo que va a pasar, hermanos queridos. Por eso que tenemos que estar motivados por la gracia, hermanos. Ahora, sin embargo, hermanos, todas las recompensas que vamos a recibir de Jesucristo seguirán siendo un regalo de gracia. Un regalo de gracia. Y no el resultado de nuestro esfuerzo, ni algún mérito, ¿no? Nuestro. Imposible. Y vemos acá, la mejor ilustración de esto encontramos en Mateo, el capítulo 20. Esta es la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Que uno entró muy temprano, otro al mediodía y otro casi al final, ¿cierto? Y el Señor les dio, hubo reclamos. Le dijeron, ¿cómo es posible que le pagues de igual forma a ver, ¿dónde estamos? De igual precio al que empezó a trabajar a la mañana, el mismo precio al que trabajó por la tarde, a mediodía, y el otro casi finalizando la jornada. Reclamaron. Y el Señor dijo, no, yo he quedado con ustedes en tal monto para cada uno de ellos. Ahora el problema es mío. Yo tengo toda la libertad de poder hacer con mi dinero lo que yo quiero hacer. Así que ustedes no piensen mal. Yo sé lo que debo hacer con mi dinero. Y esto nos habla, ¿no? Esta ilustración. Y acá en esta parábola queda claro, hermanos, que los regalos de Dios que quiere dar, Él los puede otorgar libremente, hermano. Porque son de Él, ¿no? Son de Él, hermano. Y su prerrogativa, darlos a quien Él quiera, con esta actitud no está cometiendo ninguna injusticia. Cualquiera diría, no, pero ¿cómo? Humanamente sí, ¿no? Diría, ¿cómo yo entonces prefiero trabajar en la última hora para que me paguen igual? No. Esta palabra nos hace un enfoque espiritual, hermano. Y ahora, algunos piensan, no, pero Dios es injusto. No. Dios en ninguna manera hay injusticia. Porque ¿sabe por qué, hermanos? Porque Él no le debe nada a nadie. Él no le debe nada a nadie. Nada. Porque Él es el creador soberano. Él decidió, este hombre hacendado decidió pagar como Él quería, ¿no? De la misma manera Dios. Es así, hermano. Ahora, Dios, no obstante, Dios quiere que sepamos que todo nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo, como dice su palabra, no es en vano. Vamos a ver esto en 1 Corintios, ¿no? En la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, verso 58, casi finalizando este capítulo. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tal? No es en vano. Dios es el juez perfectamente justo. Por lo tanto, hermanos, el gozo de las recompensas venideras, vamos a tener recompensas, ¿verdad? Debe ayudarnos a mantener una perspectiva correcta. Esto es importante. No hay ningún sufrimiento en esta vida, hermanos, por causa de Cristo,
que no sea recompensado. Imagínense los misioneros, las noticias que mataron una familia entera del pastor y de su familia. Mataron a misioneros allí en Haití, a un misionero jóvenes. Los misioneros que han dado su vida por la causa de Cristo. Y la promesa de Dios es esta. No hay ningún sufrimiento que Cristo no sea recompensado, mucho más en la era venidera. Romanos, vamos con el libro de Romanos 8:18. Romanos 8:18 habla de esto, de esta recompensa, hermanos. Y dice 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. O sea, hermano, lo que estamos sufriendo acá no es nada comparable. Si estamos verdaderamente sufriendo por la causa de Cristo, ¿no? Pero como en esta parte de América hay una total tranquilidad, que nadie se mueve, nadie quiere cumplir la gran comisión de salir de esas cuatro paredes. Entonces, ¿se da cuenta? Está hablando acá de los que sufren por la causa de Jesús. Y Mateo 19:29. Mateo 19:29. Mire usted lo que dice acerca de todo esto. Casi el último, no. Sí, Mateo 19:29. Y cualquiera, dice, esto habla acerca de cuando el joven rico quiso seguirle a Jesús y no, él amaba más las riquezas, ¿no? Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y acá finaliza este capítulo 19 con una frase muy hermosa, ¿no? Esto vemos la soberanía de Dios. Dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Como sucedió, ¿no? En la parábola de ese hacendado, ¿no? Que contrató a sus obreros, uno a la mañana, uno a la tarde y uno al finalizar la jornada. A veces eso no nos damos cuenta, hermanos, de lo que Dios, por eso en este tiempo, hermanos, no quiero salirme de esta idea, de este pensamiento, es que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que trabajar con todo esto que Dios nos ha dado, talentos, dones, recursos, todo esto. Y todo lo hagamos para la gloria de Dios. No busquemos la gloria para nosotros. No, Dios conoce nuestro corazón. No nos olvidemos que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, como leí en esta carta, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, segunda carta de Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, no hay otra manera. Y no estamos tan lejos del tribunal de Cristo. En cuanto esta vida se acaba, directamente pasamos al tribunal de Cristo. La verdad, hermano, este tema quería compartir con ustedes porque era necesario, ¿no? Porque ya que los tiempos están cerca, ¿no? El Señor ya viene, las señales están dadas, las profecías están cumpliéndose a velocidad, pero el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra por todo lo que está pasando, hermanos. Entonces, no nos queda otra que ponernos manos a la obra, trabajar como... No importa si a otro viene, trabaja unas horas y va a entrar quizás antes que nosotros entremos. Mire usted, que va a ser primero, siendo último. No importa. Yo quiero entrar en aquel lugar celestial, quiero recibir mi recompensa, poca, mucha. Y en último de los casos, como dice acá, entrar pues así raspando, ¿no? Si por ahí no puedo lograr cumplir la misión que Dios me ha dado. Así que, hermanos queridos, quiera el Señor que podamos esto
meditarlo, reflexionarlo, ¿no? Porque es importante. No nos durmamos, no nos dejemos que el mundo nos absorba y ya está, no le damos bolilla a nada, ¿cierto? Vamos a estar ahora viendo una publicidad, una pausa publicitaria de todos nuestros programas que estamos realizando durante la semana, ¿no? Y en este 2025 vamos a tratar de seguir haciendo otros programas para poder seguir anunciando todo el consejo de Dios. Vamos ya a este intervalo de publicidad de nuestros programas que realizamos. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en esta hermosa tarde, hermosa noche, hermoso día, pues ya que tenemos una temperatura de 25 grados. En estas últimas semanas en Buenos Aires estamos teniendo temperaturas muy altas, sensaciones térmicas altas, y que los que no somos del lugar, por ejemplo, sufrimos, ¿no? Esta situación de calor. Pero bueno, agradecemos a Dios por todo esto, porque estamos en este tiempo. Sabemos cómo está el mundo, sabemos que el mundo de a poquito, el mismo ser humano lo está destruyendo, ¿no? Con el calentamiento global, con todo esto que está pasando, hermanos queridos. Y el próximo tema es la entrevista de la semana. Esta entrevista que semanalmente presentamos, en algunos casos tenemos entrevistados en vivo, otros grabados y otros que les hicieron una entrevista, ¿no? De otras iglesias. El tema de hoy nos trae nuevamente el pastor Miguel Núñez, un pastor bautista, médico él, y que habla acerca del libre albedrío. Un tema que conocemos nosotros, ¿no? Lo que es el libre albedrío, ya que Adán y Eva tuvieron ese libre albedrío para elegir, ¿no? Obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Vamos ya a la entrevista de la semana que nos trae el pastor Miguel Núñez. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Libre albedrío, eso es una frase que ha dado mucha agua de beber a mucha gente, a muchos teólogos por muchos años. La mayoría de la gente, la mayoría de la población entiende que el ser humano tiene libre albedrío. En otras palabras, él tiene libertad para hacer lo bueno y lo malo. Él tiene libertad para poder escoger a Dios o rechazar a Dios en el momento de elegir, ¿verdad?, su salvación o no salvación. Sin embargo, nosotros entendemos, junto con el resto de los teólogos de la Reforma, que hubo una pareja que tuvo libre albedrío y fue Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados por Dios a imagen y semejanza suya. Dios tiene libre albedrío, ellos tuvieron libre albedrío.
lamentablemente ellos no mantuvieron la libertad de su albedrío, la voluntad o la libertad de su voluntad, sino que ellos pecaron. Al momento de pecar, adquirieron una naturaleza pecadora. Esa naturaleza pecadora entonces esclavizó su voluntad. La esclavizó de tal manera que el hombre caído que no conoce a Cristo, en esencia sus opciones son pecar o pecar. Su naturaleza carnal, pecadora, lo inclina continuamente en la dirección de su pecado. Pero por otro lado, nosotros tenemos un grupo de teólogos que entiende que al día de hoy el hombre tiene libre albedrío, y eso es lo que establece la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo. El arminianismo, aquellos que siguen la teología de Arminio, que mencionamos de hecho en un podcast anterior, ellos entienden que la libertad, la voluntad quedó afectada, pero no esclavizada. Nosotros insistimos en que la voluntad quedó esclavizada, no porque es nuestra idea, sino porque es la enseñanza de la Biblia. La Biblia tiene múltiples pasajes que nos deja ver que el hombre no puede hacer lo que él muchas veces incluso quiere hacer, para usar el lenguaje del apóstol Pablo en Romanos 7, cuando Pablo dice: yo no me entiendo a mí mismo, porque que queriendo hacer el bien termina no haciéndolo. Pero más adelante explica por qué. Porque aun cuando él quiere hacerlo, él quiere, pero el hacerlo, el poder de hacerlo, la habilidad de hacerlo, no estaba en él. Con razón, Cristo dice: al que el Hijo del Hombre hace libre, es verdaderamente libre. Bueno, si Cristo está diciendo al que el Hijo del Hombre hace libre, implícito está que no lo era. Y que entonces cuando él lleva a cabo esa libertad, es cuando el hombre queda verdaderamente libre. Pero si hay un texto que puede de una vez y para siempre, o debería como resolver este dilema, es 2 Timoteo 2, 25 y 26, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que trate con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento para que escapen, escucha ahora con atención, para que escapen del lazo del diablo que lo tiene cautivos para hacer su voluntad. Escuchaste, que lo tiene cautivos para que hagan su voluntad. Y finalmente, Jonathan Edwards decía: si por libre albedrío tú puedes entender que el hombre tiene la libertad siempre de escoger en la dirección de su mayor impulso o inclinación, yo creo en el libre albedrío. El problema está que su mayor inclinación e impulso siempre es la maldad, lo malo, el pecado. Entonces, en ese sentido, no es libre. Y yo creo que eso nos puede ayudar a entender de qué manera podemos ponernos de acuerdo en lo que es el libre albedrío. Es la libertad que el hombre tiene de poder elegir, pero él siempre elige en la dirección del pecado, y por tanto su voluntad no está libre, está atada al pecado. Qué hermosa explicación, ¿verdad? Real. A veces yo una vez hablé acerca de este tema del libre albedrío, ahí en la reunión con los hermanos varones, y se hizo una polémica, porque lo que pasa es que me entendieron mal, o quizás yo no me dejé explicar. No les expliqué lo correcto, pero yo pienso de igual manera que el pastor Miguel Núñez, y no como él, sino porque la Biblia citó textos bíblicos como la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, y todo esto que es una realidad, ¿no? Y por eso nosotros a veces, yo creo que esto, por supuesto que estas discusiones teológicas no lo van a salvar, ¿no? Pero que tenemos que saber es importante, saber importante diferenciar, ¿no? En que si realmente el hombre tiene libre albedrío o no. Como en el caso esto de ahora que pasamos al viaje a través de la Biblia, este sector donde semana tras semana presentamos libros de la organización Bible Project, que hace un trabajo realmente muy hermoso, ya que mientras va relatando el libro, lo va graficando, ¿no? Mi hermano lo va graficando y se ven dibujitos muy hermosos, muy hermosos. Entonces, y esta tarde vamos a ver acerca del libro, nos tocaría el libro de Jonás, ¿no? Un libro que usted ya conoce, hasta hay cánticos en la escuela bíblica de Jonás. Y este libro de Jonás en la Biblia trata, ¿no?, del profeta Jonás, quien fue enviado por Dios a Nínive, ¿no?
para anunciar que la ciudad sería destruida si no se arrepentían. Pero, ahí está, ¿no? Jonás, qué tremendo. Le estoy resumiendo lo que usted después va a ver, ¿no? Jonás se resiste a cumplir la misión. Y el Señor lo mandó al norte y él se fue al sur, ¿no? Y huye de Tarsis en un barco. Huye a Tarsis en un barco, perdón. Después, en una tormenta, ¿no? Le obliga a Jonás, obliga a la tripulación, ¿no? A que lo arrojen al mar a Jonás, donde es tragado por un pez. Mire usted las secuencias, ¿no? Ahora, en Jonás, en el vientre del pez, se arrepiente. Y Dios hace que el pez lo vomite a tierra, ¿no? Tantos problemas, ¿no? Como hablábamos en el primer tema, ¿no? Acerca de lo que estamos, ¿cómo se llama? De la palabra que recibió Pablo, dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. A veces siempre queremos que nos vengan problemas, como en este caso a Jonás le vinieron problemas tremendos, ¿no? Pero al final Jonás viaja a Nínive y anuncia el mensaje de arrepentimiento. Porque también él, por una parte nacionalista quizás, ¿no? Y en este caso, en Nínive, el rey y el pueblo se arrepienten y Dios los perdona. Se arrepienten y Dios los perdona. Mire usted el giro que dio y que Jonás no tenía idea de lo que iba a pasar. Él pensaba que no. Y al final Jonás se decepciona, ¿no? De que la ciudad no haya sido destruida. Mire usted, es como cuando Pedro y Juan dijeron, cuando en un pueblo no los recibieron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Enviamos fuego del cielo? Querían quemarlo, ¿no? Y Jonás se decepciona de la actitud de Dios, como que él, no sé, ¿no? Y Dios le enseña una gran lección, ¿no? Una gran lección del amor, de la misericordia de Dios. Pero ya, no quiero contarles más, vamos ya directamente a este libro, que usted lo va a ver resumido en unos pocos minutos. Así que vamos ya al viaje a través de la Biblia. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán.
Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas. Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada.
Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego, Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación, y Jonás ladra. ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter que deberían generar humildad y gratitud porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Qué tremendo, hermanos. La verdad, a veces cuando lo vuelvo a ver, lo vuelvo a leer este libro, me doy cuenta que a veces estoy yo ahí, ¿no? A veces pasa esto. Y nosotros quizás, cuando alguien nos hace algún mal, no queremos que Dios tenga compasión, ni que lo perdone, ¿no? Esta es la tendencia, ¿no? de todo ser humano, no importa que sea cristiano o no. Y esta historia es realmente muy hermosa, pero también que tiene un poco de humor, ¿no? Porque cómo se enojó, las cosas que pensó Jonás no sucedieron, por el contrario, Dios tuvo misericordia de este pueblo, ¿no? Que se arrepintió, y él, como dice, quiso sabotear su misma profecía, pero mira cómo salió, ¿no? Hay veces hay cosas que solamente Dios la sabe manejar. Con este tema del libro de Jonás, que también va a ser reflexión para nuestra vida, que es importante que reflexionemos ante estas situaciones, hemos llegado al final del programa Un Encuentro con Jesús.
Espero haber colmado su expectativa, ¿no? Haberle presentado este plan de salvación, el mensaje del Señor, lo que Dios quiere para nuestras vidas, y que estemos atentos porque el Señor viene. El Señor viene y iremos directamente al tribunal de Cristo. Y hablamos ya de este tema, así que prestemos atención. Todo lo que hagamos, como dice su palabra, hagamos de corazón como para el Señor. Y todas las cosas que realizamos no es en vano, porque Dios nos va a recompensar de gran manera. Así que pensemos en esto, hermano. Y también este programa nos mostró de la soberanía de Dios, que Dios da, que todo lo que tenemos es por gracia. La salvación por gracia. Dones, talentos, recursos, todo es por gracia de Dios. Así que los espero la próxima semana. Mándenos sus opiniones, ¿no? A nuestro correo y bueno, sus sugerencias, porque en esta semana, en este año tenemos muchas modificaciones en cuanto al trabajo que debemos de hacer y bueno, esperamos que el Señor no venga antes. Seguiremos trabajando en esto de difundir la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Gracias por suscribirse al programa, por activar la campanita de notificación y gracias por compartir con otros estos videos, porque van a ser de bendición seguramente. Yo sé que no vamos a agradar a todos. Sé que hay cosas que van a molestar a muchas personas, a muchos teólogos, pero la palabra de Dios es una sola. Y dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Que Dios los bendiga y que tenga un buen descanso. Los espero la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.